Hola, hola, qué alegría volver a encontrarnos en un nuevo video. Bienvenidos a Matemáticas con Gastón. Como ya lo habrán visto en la portada, hoy vamos a hablar sobre el número E. El número E, esa constante matemática que está involucrada en tantos procesos físicos, químicos, acústicos, electrónicos, llamado a veces número de Euler o número de Neper o Napier. Este último fue quien trabajó y realizó tablas con logaritmos naturales, haciendo algunas referencias al número, pero sin explicitar el valor de la constante en su trabajo. Curiosamente fue Jacob Bernoulli quien descubrió, si queremos decirlo de alguna forma, al número E. ¿Saben quién es él? El hermano mayor de Johann. ¿Recuerdan cuando estudiamos la regla del L'Hopital? ¿Y cómo fue que nuestro buen amigo llegó a este número? Bueno, ¿alguna vez pensaron con ser ricos o tener mucho dinero a través de una inversión o algo por el estilo? Bueno, eso es lo que Jacob estaba estudiando. Un problema de interés compuesto. El planteo es el siguiente. Tenemos un banco que si nosotros hacemos una inversión nos da un rendimiento, un interés del 100% anual. Le mandé un mensaje en WhatsApp para que me diga cuál es el banco, pero todavía no me respondió. Pero bueno, si nosotros en esta situación tenemos 100 unidades monetarias, 100 monedas, digamos 100 pesos, y lo invertimos en ese banco, al cabo de un año habremos duplicado nuestro capital inicial. Si el rendimiento es del 100%, al final del año vamos a tener 200 pesos en total. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de invertir esas 100 monedas y dejarlas todo un año sin tocarlas, decidimos hacerlo en dos partes? Es decir, invertir por semestres. Si la tasa de rendimiento anual es de un 100%, cada 6 meses ganaremos un 50%. Entonces vamos a tomar nuestras 100 monedas, nuestros 100 pesos y los vamos a invertir en este banco por 6 meses. Al cabo de 6 meses habremos ganado 50 pesos porque el rendimiento es del 50% anual, lo que nos da un valor final, luego de 6 meses, de 150 monedas. Ahora lo que vamos a hacer con este dinero es reinvertirlo por otros 6 meses. Seguimos teniendo un rendimiento del 50% semestral, pero esta vez el 50% se calcula sobre un número más grande que el anterior, lo que nos da un total de 75 pesos de ganancia. Y al final del año el resultado de la inversión es de 225 pesos. Entonces esta estrategia está mejor porque habiendo hecho 2 retiros anuales sacamos un poco más que habiendo hecho solo un retiro. Antes sacábamos 200 y ahora sacamos 225 pesos. Por lo que ahora podemos pensar, ¿y qué pasaría si en lugar de hacer 2 retiros anuales decido hacer 4? O sea, voy a ir por cada trimestre del año, voy a depositar, voy a reinvertir mis ganancias por 4 trimestres. Si hacemos esto, ahora el 100% anual se traduce a un 25% por cada trimestre del año. Entonces vamos a tomar nuestros 100 pesitos y los vamos a invertir en este banco. Con una rentabilidad del 25% trimestral, vamos a tener 25 pesos de ganancias en el primer trimestre, dándonos un total de 125 pesos. Pero ya sabemos que no nos vamos a ir a casa con ese dinero, sino que a esos 125 vamos a reinvertirlos por otro trimestre, el segundo trimestre del año. Con el mismo razonamiento vamos a obtener una rentabilidad del 25% y al final del segundo trimestre del año vamos a tener un total de 156 pesos con 25 centavos. Fíjense que incluso ya ganamos más que en los 6 meses del caso anterior. Continuamos haciendo ese procedimiento durante los trimestres que nos quedan y vemos que al final del año tenemos una ganancia total de 244 pesos. Obviamente es más que el caso anterior en el que hacíamos solamente 2 retiros por año. Y entonces decimos, vaya, ¿y qué pasa si ahora hago esto pero todos los meses del año? O sea, voy a hacer 12 retiros en total. Un 100% anual se traduce en un 8,33% mensual. Ya conocen el razonamiento y el procedimiento que utilizamos, así que no me voy a poner a sacar cuentas y construir la tabla porque va a tardar una eternidad. Lo único que nos interesa es cuánto tenemos al final de cada año, y en este caso tenemos 261 pesos, es más incluso que la situación anterior. Y entonces decimos, esto parece una locura, mientras más retiros haga por año y los vuelva a reinvertir, entonces más ganancia voy a tener. Y con esa emoción decidimos ir todas las semanas a hacer este trámite en el banco. El hermoso interés del 100% anual que nos da este banco equivale a un 2,08% semanal.
Entonces, si tenemos un capital inicial de 100 pesos y decidimos invertirlo con esta metodología que estuvimos estudiando, al final de un año, haciendo un retiro por semana, vamos a tener un total de 269 pesos. Como ven, ganamos un poco más que el año anterior, pero no tanto, son más o menos 8 pesos, no es mucha la diferencia. Pero eso a nosotros no nos importa, estamos desquiciados y queremos ir ahora todas las horas del día a hacer un retiro con esta misma metodología que estamos estudiando. Si hacemos las cuentas pertinentes, aunque ya es un poco irreal el caso y voy a agregar un par de decimales más para que se vea, al final de un año vamos a tener un total de 271 pesos con 81,2669, agrego un par de decimales. Como ven, ya es mínima la diferencia entre hacerlo una vez por hora todos los días del año o una vez por semana. Y ahora imagínense que se les chifla el moño y lo quieren hacer cada minuto. O sea, van, se sientan en el banco y dicen: de acá no me muevo. Cada minuto que pase voy a reinvertir mis ganancias. La diferencia ya es despreciable. Pero ahora piensen que estamos incluso un poco más locos y decimos que cada segundo queremos hacer un retiro. Además de ser un poco imposible y además que si pudiera hacerse, los del banco nos mirarían con una cara un poco rara, vamos a ver que lo que tenemos al final del año es prácticamente insignificante en comparación al año anterior. O sea, al haciendo por un minuto, por una semana, son muy similares los montos. Y entonces ya empezamos a descreer de este método que en un principio pensábamos que podría darnos dinero infinito. Si nosotros hacíamos una cantidad cada vez más elevada de retiros, íbamos a conseguir más dinero. Empezamos a sospechar que esto tiene un límite. Y si empezamos a estudiar las ganancias que teníamos haciendo distintas cantidades de retiros por año, ¿cuál les parece que es ese límite, esa cota de crecimiento que tenemos? Si nos fijamos en las últimas situaciones que planteamos, imaginen a cuántos retiros equivaldrían a hacerlo una hora por todo un año o cada minuto por todo un año, se van a dar cuenta que es súper elevado. Fíjense, comparando los decimales de estos números, ¿a qué se acercan? Exactamente, al número E. Si nos fijamos en los valores que nosotros estuvimos estudiando, están multiplicados por 100. Y eso se debe a que, para empezar a ejemplificar y explicar, yo tomé como capital inicial 100 monedas, 100 pesos. Si lo hubiéramos hecho con una moneda, bueno, entonces habríamos llegado al número E en concreto. No se preocupen, la única diferencia es que consideramos un capital inicial de 100 pesos, pero el razonamiento usado es el que se usa para llegar a el valor del número E. Entonces vemos que lamentablemente nuestro dinero no puede crecer de manera infinita con este método. Y así es como nuestro amigo Jacob descubrió el valor del número E. Si hasta acá el video te gustó, me encantaría que dejes un me gusta justamente para demostrarme tu apoyo, que te suscribas si todavía no estás suscrito, que lo recomiendes a un amigo o a alguna amiga que le pueda servir, y si te interesa ver un poquito más sobre este tema y por ahí ver un poco más de fórmulas y algunas conclusiones sobre el límite que genera el número E, entonces continúa viendo este video, por favor. Continuamos con el banco que nos ofrece un interés del 100% anual y dijimos que el descubrimiento de este número viene de la mano de un cálculo de interés compuesto, cuya fórmula es la siguiente. C sub F es el capital final, C sub I es el capital inicial, luego R es el rédito, el interés que uno cobra por año, y N es la cantidad de retiros o la cantidad de depósitos que se van a realizar en un año. Para el primer caso que estudiamos antes, es en el que hacíamos un solo retiro anual, nuestro capital inicial eran de 100 pesos, luego el rendimiento, como dijimos, es del 100%, ya que esa es la tasa que nos ofrece el banco, y la cantidad de retiros, el número N, vale 1. Entonces, si queremos saber cuál va a ser nuestro capital final luego de un año, tenemos que aplicar la fórmula. Al final de un año tenemos, tal como lo habíamos calculado antes, 200 pesos. Aplicamos el mismo razonamiento ahora para la situación en la que hacemos 2 retiros por año. El capital inicial siguen siendo esos 100 pesos, pero el rendimiento va a cambiar ya que es un 100% dividido 2, un 0,5. Y luego N, la cantidad de retiros, también va a ser 2. Y entonces, aplicando una vez más la fórmula del interés compuesto, tenemos que al final de un año, haciendo 2 retiros en ese año, tenemos un total de 225 pesos.
Creo que ya está bastante claro el razonamiento que usamos, pero si por ejemplo quisiéramos estudiar el caso en el que hacemos 4 retiros anuales, el capital inicial siguen siendo esos 100 pesos, pero ahora el rendimiento se divide por 4, con lo que nos da un 0,25. Luego n es igual a 4 por la cantidad de retiros, y al final de un año tenemos esos 244 pesos que habíamos visto anteriormente. Ahora prestemos atención un segundo y veamos las expresiones que nos llevaban a calcular el monto que íbamos a tener al final de un año. Acá tenemos el cálculo para un retiro anual, para 2 retiros anuales, para 4 retiros anuales. Si hubiéramos querido hacer un retiro por día, serían 365 retiros anuales. Y si hiciéramos esa locura de retirar a cada hora, serían 8.760 retiros anuales. Y como recordamos, a medida que incrementábamos el número de retiros, el resultado al final de todo tendía al número E. Y justamente hablando de tender, ¿a qué concepto matemático les parece que estamos por arribar? ¿Observan alguna particularidad en los cálculos que estuvimos usando para calcular justamente respecto a las distintas cantidades de depósitos? Podemos decir que una fórmula válida para esta situación es capital inicial por 1 más 1 sobre el número de retiros, todo elevado al número de retiros. Y claro, ese número n tiene que pertenecer a los naturales. Por lo que si queremos saber qué va a pasar cuando nosotros hagamos teóricamente infinitos retiros en un año, tenemos que recurrir a un límite. En los casos que estudiamos nos daba como resultado el número E multiplicado por 100 y ya les comenté que eso era porque yo supuse un capital inicial de 100 monedas, 100 pesos. Si suponemos, por ejemplo, que el capital inicial vale 1, entonces podemos expresar el límite de esta manera. Si estudiamos este límite, vamos a ver que la expresión 1 sobre n va a tender a 0 cuando esa n tienda hacia el infinito, mientras que el exponente va a tender hacia infinito porque es sencillamente una n. Y entonces se nos genera una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Recuerden, esto es una indeterminación porque es algo que está tendiendo a 1. No es un número que vale exactamente 1. Si fuese un número que es exactamente 1 elevado a cualquier otra cosa, no hay problema, da 1. Pero esto es algo que está tendiendo, recuerden eso. Luego, nosotros venimos haciendo un examen bastante exhaustivo sobre cómo se comportaba esto, y sabemos que a medida que incrementamos cada vez más el número de retiros por año, al final la tendencia es el número E. Entonces tienen que saber que este tipo de indeterminaciones, 1 elevado a infinito, se asocian al número E. Si tenemos un límite con esta configuración, ya podemos garantizar que va a dar ese resultado. También podemos encontrar el límite que nos da el número E, pero de una forma diferente. Veámoslo. Vamos a tomar el límite que teníamos antes y voy a proponer un cambio de variables, que la expresión 1 sobre n se llame u. Entonces, si analizamos las tendencias, cuando n tienda hacia el infinito, u va a tender a 0. Si aplicamos el cambio de variables, tenemos entonces esta equivalencia entre los dos límites. Y si se fijan, curiosamente, o por ahí no tan curiosamente, este límite también nos genera una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Y este límite también da como resultado el número E. Claro, no tendría por qué dar otra cosa si en esencia es el mismo límite, solo lo reexpresamos de otra manera al haber hecho este cambio de variables. Ahora fíjense, acá viene lo poderoso de la conclusión a la que acabamos de llegar. No hace falta que sea, por ejemplo, en el primer límite, en el que n tiende a infinito, no hace falta que sea una variable la que tiende a infinito, o en el caso de 1 más u elevado a 1 sobre u, no hace falta que sea una variable u que tienda a 0, sino que lo importante es que siempre se nos genere una indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. Luego, una vez que verificamos que la indeterminación es del tipo 1 al infinito, deberíamos, si no lo tenemos, tratar de llevar el límite a una forma de este estilo. 1 más 1 sobre una función, cualquier función. Lo único que importa es que esa función, en este caso como está en el denominador, tienda hacia el infinito. ¿Por qué? Porque así se nos va a generar esa indeterminación del tipo 1 elevado a infinito. O bien, una función g de x que tienda a 0 y que la configuración del límite sea esta, 1 más esa función que tiende a 0, todo elevado a 1 sobre esa función.
Todo límite que verifique ese tipo de indeterminación y que luego tenga una estructura como la que acabo de mostrar, va a dar como resultado el número e. Y acá van algunos ejemplos, como siempre, para que lo puedan ver mejor. Acá tenemos este límite, y fíjense que la tendencia no es ni a 0 ni al infinito, sino al número 2. Pero nosotros, observando este límite, podríamos decir, por ejemplo, que estamos con un límite del estilo de 1 más g de x elevado a 1 sobre g de x. ¿Por qué? Porque podemos decir que, por ejemplo, x menos 2 es la función g, y luego en el exponente tenemos claramente 1 sobre g de x. Y vemos que se verifica este tipo de indeterminación 1 elevado a infinito. Entonces, como tenemos ese tipo de indeterminación y tenemos una de las configuraciones que ya conocemos, podemos garantizar que el resultado de este límite va a ser el número e. Segundo ejemplo, tenemos este límite. Y ahora, observándolo, podríamos decir que tenemos un límite de la primera forma, 1 más 1 sobre determinada función elevado a esa función. El exponente puede ser nuestra f de x, y luego sumándose al número 1 tenemos 1 sobre esa f de x. Y la indeterminación que se genera también es del tipo 1 elevado a infinito. Entonces, como tenemos esta indeterminación y esta configuración del límite, podemos decir que el resultado también es el número e. Y bueno, con esto podemos concluir esta pequeña introducción al concepto del número e. Hay un montón de aspectos curiosos respecto a este número. Sabemos que es la base de los logaritmos naturales, esos logaritmos que Napier estudiaba, que la función exponencial e elevado a x es igual a su derivada y que también es igual a su integral. Luego, otra manera de definir el número e es mediante esta sumatoria infinita, una serie de 1 sobre n factorial. ¿Qué más? Ah, sí. Allá en el 1600, el astrónomo Christian Huygens estaba estudiando cuál era el otro extremo del intervalo que parte desde el número 1, tal que el área que se forma bajo la hipérbola de ecuación 1 sobre t vale 1. Y casualmente, la solución a esa ecuación es el número e. Y bueno, ya como broche de oro, para cerrar el video, si quieren recordar el número e y no lo tienen anotado o no tienen una calculadora, recuerden esta frase: el trabajo y esfuerzo de recordar e revuelve mi estómago, pero podré acordarme. Anotemos esta frase con papel y lápiz o incluso en el celu y pónganse a contar la cantidad de letras que tiene cada palabra. Y ahí lo tenemos, el número e. Muchas gracias por ver el video y por quedarte hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Te doy la bienvenida si es la primera vez que visitas el canal y te invito a suscribirte y no olvides activar la campana de notificaciones, así cada vez que yo publique algo nuevo, YouTube te avisa. Si les interesa saber un poco más sobre este número, si quieren ver por qué el límite da ese resultado y quieren que hagamos una demostración un poco más rigurosa, entonces apoyen este video con sus likes o con sus comentarios, compártanlo con sus amigos y así también me van a ayudar a llegar a más personas, a ayudar a más gente y a su vez ustedes me van a ayudar a mí. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.